Un síndrome de la sospecha recorre el mundo. Nos trasladamos a 1885, a la ciudad industrial de Leicester, en Inglaterra. Miles de personas de la ciudad y de los alrededores se reunieron para protestar contra la que consideraban una ley injusta que les había impuesto el gobierno británico: vacunación obligatoria. Estaban dispuestos a ir presos o pagar multas antes que dejarse vacunar contra su voluntad. Estaban dispuestos a ser tratados como delincuentes antes que aceptar lo dispuesto por el gobierno. Todos los niños debían vacunarse en los 3 meses posteriores a su nacimiento. ¿Cómo se llegó a esta revuelta masiva antivacunas? A principios de la década de 1870, y a pesar de las acciones emprendidas por el gobierno para conseguir una elevada tasa de vacunación, una epidemia masiva de viruela golpeó no solo a Leicester, sino a toda Inglaterra. En la ciudad hubo miles de casos de viruela y cientos de muertes. Ello sacudió la creencia de las personas en los poderes protectores de la vacunación. Peor aún, a medida que iban pasando los años, cada vez eran más los padres que oían hablar, eran testigos o tenían experiencia propia de una lista creciente de complicaciones atribuidas a la vacuna. La epidemia de viruela de 1871-1872 fue un claro ejemplo para la gente de la ciudad, porque a pesar de haber cumplido con la ley, unas 3.000 personas contrajeron la enfermedad. Desde los primeros días de la vacunación, muchas personas se movilizaron en contra de la ley, por la gran cantidad de niños que padecían graves problemas de salud e incluso hasta la muerte por seguir el procedimiento de vacunación obligatoria. Los castigos recayeron con mucha diferencia en los pobres, a quienes, si no podían pagar la multa por no cumplir la ley de vacunación, se les embargaban las propiedades y se ponían a la venta pública. La preocupación por la seguridad y eficacia de la vacuna y por la intromisión del gobierno en la libertad personal al hacerla obligatoria avivó el fuego del movimiento antivacuna. La gente empezó a oponerse al gobierno y decidió pagar las multas. Algunos incluso aceptaban ir a la cárcel antes que vacunarse o dejar que vacunaran a sus hijos. Aquella decidida reacción culminó en la mencionada gran manifestación de Leicester de 1885. Ese mismo año, el gobierno de Leicester, que había impulsado la vacunación mediante multas y penas de cárcel, fue sustituido por un gobierno nuevo, el cual era contrario a la política de vacunación obligatoria. En 1887, la tasa de cobertura de la vacunación había caído al 10%. Surgió una nueva metodología, el método Leicester, el cual se basaba en la cuarentena de los pacientes de viruela y la desinfección de sus casas. Pensaban que era un sistema económico y eficaz para eliminar la necesidad de la vacuna. Aunque era evidente que el método Leicester era mejor que la vacunación obligatoria y masiva, quienes obligaban obstinadamente a vacunarse pensaban que la inmunidad de que disfrutaba la ciudad de Leicester era pasajera y que antes o después la ciudad padecería una gran epidemia de viruela y, bueno, la tasa de letalidad sería altísima. Estaban convencidos de que era inevitable una gran tragedia que provocaría mucho sufrimiento a los desdichados que siguieran a sus dirigentes en una aventura que consideraban equivocada. Pensaban que el gigantesco experimento, vamos a decirlo así, llevaría una terrible masacre, ¿no? En especial entre los niños desprotegidos. La prensa se encargó de divulgar el terrorífico escenario post-apocalíptico. A pesar de estas profecías apocalípticas de la profesión médica, la mayoría de los habitantes de la ciudad se mantuvieron firmes, porque la experiencia les reafirmaba en la creencia de que la vacunación no controlaba la viruela.
La profecía de que los habitantes de Leicester acabarían por ser asolados por el desastre nunca se cumplió. Leicester gozó de mejor éxito contra la viruela que otras ciudades de Inglaterra altamente vacunadas. En el brote de viruela de 1893, el bien vacunado distrito de Mold en Flintshire tuvo una tasa de mortalidad 32 veces más alta que la de Leicester. La vacunación obligatoria no estaba justificada. Al volver la vista atrás, es interesante considerar por qué los especialistas médicos se equivocaron tanto en sus profecías sobre el desastre que provocaría el abandono de la vacunación universal de los niños. Probablemente se debió a la creencia, por entonces tan arraigada, de que la vacunación infantil, y solo ella, fue la que generó la gran disminución de la mortalidad por viruela que siguió a la introducción de la vacuna. En todos los manuales y todos los cursos sobre salud pública se reiteraba que era un caso claro de causa y efecto. Era aclamado efectivamente como el mayor triunfo de la medicina preventiva. No es extraño que los estudiantes de medicina lo aceptaran como un hecho científico indiscutible. Más aún, supongamos que hubiese habido algún médico rebelde, estaría expuesto a ser criticado por mala praxis. En 1948 se puso fin a la vacunación obligatoria en Inglaterra. Por entonces el experimento de Leicester, que se llevaba aplicando hacía más de 60 años, había demostrado ser todo un éxito. El experimento de más de 60 años no solo demostró que el sistema era eficaz, sino también que el pensamiento científico oficial podía estar equivocado. Muchas gracias por tu atención, hasta el próximo video.